Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, jueves 10 de marzo, seguimos en este itinerario cuaresmal y como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 7, versículos del 7 al 12. Nos dice la santa palabra de Dios. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Hoy la liturgia nos propone dos perícopas. La primera es la eficacia de la oración. Y la última parte, el último versículo, la segunda perícopa, la regla de oro. Eficacia de la oración. Nos habla de la oración filial y un poquito la confianza que Jesús tiene en los padres. Porque dice el texto del Evangelio: ¿acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Jesús sabe que el hombre está corrompido, contagiado, herido por el mal que es el pecado, aquello que aparta al hombre de Dios, aquello que desagrada a Dios, aquello que mancha, ensucia al hombre. Jesús, como verdadero Dios y verdadero hombre, sabe la debilidad del hombre y que el hombre está manchado por el mal. Entonces sabe que el hombre es malo. Por eso dice: si ustedes siendo malos, pero allá en el fondo Jesús habla de la confianza que le tiene a los padres. Y eso lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad. En tiempos de Jesús, siempre los padres querían lo mejor para sus hijos. Siendo malos los padres, siempre querían lo mejor para sus hijos. Y en el Evangelio mismo vemos varias escenas de algunos ejemplos de algunos padres que hicieron de todo por dar lo mejor a sus hijos. Ya desde el Antiguo Testamento tenemos varias escenas del Antiguo Testamento, la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, todo lo que tiene que ver con los reinados, el rey David, toda esa historia del rey David con Salomón, con sus hijos, Absalón, en el Nuevo Testamento, en los evangelios mismos, lo que los padres hacían con tal de conseguir en época de Jesús en los evangelios la sanación de sus hijos, de que sus hijos estén de la mejor manera. Señor, ten compasión de mi hijo, de mi hija, ven a sanar, ven, impón tu mano sobre ella para que ella viva. Entonces son escenas de padres que inclusive aún siendo malos querían lo mejor para sus hijos. A lo largo de la historia vemos a grandes personajes en la historia de la humanidad que lo catalogamos como malas personas que han existido, pero siempre para sus hijos querían lo mejor. Hoy en día vemos a personas, a padres que andan por mal camino, podríamos decir, que aunque ande por mal camino, quiere lo mejor para sus hijos. Entonces Jesús sabe esa tendencia de los padres a dar lo mejor para sus hijos, aún siendo malos. Pero Jesús
rompe el esquema de la religiosidad judía en cuanto al relacionamiento entre aquel judío y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que era un Dios temeroso, un Dios justiciero para los judíos de aquella época. Pero Jesús viene a traer una nueva relación con Dios, y es la relación filial. Nos viene a decir que Dios es Padre. Se atreve a llamar a Dios Abba, con aquella ternura y confianza que le tiene el Hijo al Padre. Y eso es lo nuevo que trae Jesús, esta relación filial con Dios. Y cómo pide un hijo que confía en su Padre. El pedir sería la oración. Pero qué mejor que el Catecismo de la Iglesia Católica nos hable sobre la confianza filial y la oración. Dice en el numeral 2734, la confianza filial se prueba en la tribulación, ella misma se prueba. La principal dificultad se refiere a la oración de petición, al suplicar por uno mismo o por otros. Hay quien se queja de orar porque piensa que su oración no es escuchada. A este respecto se plantean dos cuestiones: ¿por qué la oración de petición no ha sido escuchada? ¿Y cómo la oración es escuchada o eficaz? Siguiente numeral: queja por la oración no escuchada. He aquí una observación llamativa. Cuando alabamos a Dios o le damos gracias por sus beneficios en general, no estamos preocupados por saber si la oración es agradable. Por el contrario, cuando pedimos, exigimos ver el resultado. ¿Cuál es entonces la imagen de Dios presente en este modo de orar? ¿Dios como medio o Dios como Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene? ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros le pidamos, pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en su libertad. Por tanto, es necesario orar con su espíritu de libertad para poder conocer en verdad su deseo. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones, diría Santiago 4, del 2 al 3. Si pedimos con un corazón dividido, adúltero, Dios no puede escucharnos porque Él quiere nuestro bien, nuestra vida. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano: tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en vosotros? Santiago 4:5. Nuestro Dios está celoso de nosotros, lo que es señal de la verdad de su amor. Entremos en el deseo de su Espíritu y seremos escuchados. No pretendáis conseguir inmediatamente lo que pides, como lograrlo dependiera de ti, pues Él quiere concederte sus dones cuando perseveras en la oración. Él quiere que nuestro deseo sea aprobado en la oración. Así nos dispone para recibir lo que Él está dispuesto a darnos. Para que nuestra oración sea eficaz. La revelación de la oración en la economía de la salvación enseña que la fe se apoya en la oración de Dios en la historia. La confianza filial es suscitada por medio de su acción por excelencia, la pasión y resurrección de su Hijo. La oración cristiana es cooperación con su providencia y su designio de amor hacia los hombres. En San Pablo, esta confianza es audaz. Lo dice Romanos 10, 12 al 13. Basada en la oración del Espíritu, en nosotros y en el amor fiel del Padre, que nos ha dado a su Hijo único. La transformación del corazón que ora es la primera respuesta a nuestra petición. La oración de Jesús hace de la oración cristiana una petición eficaz. Él es su modelo.
Él ora con nosotros, Él ora en nosotros, puesto que el corazón del Hijo no busca más que lo que agrada al Padre, como el de los hijos de adopción se apegaría más a los dones que al dador. Jesús ora también por nosotros, en nuestro lugar y en favor nuestro. Todas nuestras peticiones han sido recogidas una vez por todas en sus palabras en la cruz y escuchadas por su Padre en la resurrección. Por eso no deja de interceder por nosotros ante el Padre. Si nuestra oración está resueltamente unida a la de Jesús, en la confianza y la audacia filial, obtenemos todo lo que pidamos en su nombre. Y aún más de lo que pedimos, recibimos al Espíritu Santo que contiene todos los dones. Catecismo de la Iglesia Católica. Ciertamente el día de tu bautismo has recibido el don del Espíritu Santo y has recibido algo más que importante, que es, has recibido el don de la adopción filial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el bautismo te has hecho hijo de Dios, hija de Dios. De ser criatura, simple criatura de Dios, has pasado a esta relación filial. Hijo. Eres el filio de Dios, eres el hijo de Dios, eres la hija de Dios desde el día de tu bautismo. Te conviertes en hijo de Dios, por lo tanto, con los derechos para llamar a Dios Padre. Esto es por los méritos de Jesús. Jesús nos ha enseñado, ha traído para nosotros, ha ganado para nosotros, nos da el don de esta relación filial. Por tanto, Jesús, nuestro hermano mayor, y por adopción nosotros somos hijos de Dios. Desde el día del bautismo, entonces tienes el título de ser nada más y nada menos que hijo de Dios. Dios te toma como hijo, como hija. Y es ahí donde la lectura de hoy, en la primera parte, en la primera perícopa, nos habla de la insistencia y de la eficacia de la oración. En la segunda perícopa del Evangelio de hoy, en el versículo 12, la última parte de nuestro Evangelio, cuando nos habla de la regla de oro: por tanto, cuando querráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Ya desde antiguo, en el libro de Levítico aparece, así como también en Tobías, nos habla de esta regla de oro. Y todo judío conocía esta regla, es la regla básica, la regla de oro. Inclusive las escuelas rabínicas en la época de Jesús, hablando del famoso Hillel, resumía toda la ley y los profetas en esto, pero en negativo, igual que en Levítico, en Tobías, cuando nos habla en el Antiguo Testamento, en la tradición, en la enseñanza de los judíos, de la escuela de Hillel, en la época de Jesús, resumían toda la ley y los profetas, la Torá y los demás escritos en esto: no hagas a otros lo que no te gustaría que te hagan a ti. En eso se resume la ley y los profetas, diría Hillel. Pero Jesús y el cristianismo lo dobla en positivo. O sea, Jesús dice: haced. Como en el Antiguo Testamento se decía: no hagan a otros, Jesús dice: lo que te gustaría que te hagan a ti, hacedlo vos a los otros. Entonces, en positivo y en ponernos en acción, a hacer el bien a otros así como nos gustaría que nos hagan a nosotros. Amar a los otros como nos gustaría que nos amemos a nosotros. Jesús también quiere que aquel que sea discípulo suyo, hermano suyo, hijo del Padre, se ame a sí mismo y de la misma manera ame a sus hermanos. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.